El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 9 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información a compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Con 18 votos a favor, 9 en contra y una ausente, la OEA aprobó resolución presentada por Colombia ante la que se reconoce a Gustavo Tarre como representante de nuestro país ante esta organización. En su cuenta en Twitter, el embajador designado por la Asamblea Nacional aseguró que hoy logramos el cese de la usurpación de nuestra silla en el Consejo Permanente de la OEA y sentenció un paso importante para lograr objetivos planteados por el presidente encargado Juan Guaidó. Hace algunos minutos, el presidente interino y además presidente de la Asamblea Nacional se refería justo a este tema, decía... vamos con todo. Hoy hemos sacado definitivamente al usurpador de la OEA y logramos que nuestro representante asuma el puesto de Venezuela en el Consejo Permanente. Logramos el cese de la usurpación en la OEA y así seguiremos hasta hacerlo en Venezuela. Como es natural, lo vamos a comentar durante la tarde de hoy porque nos parece que es una situación inédita en la Organización de Estados Americanos, yo diría que en la región. Sobre la crisis del sistema eléctrico, el gobierno de los Estados Unidos rechazó acusaciones de China que intentan responsabilizarlos de los apagones en nuestro país. El almirante norteamericano Craig Fowler expresó su preocupación y la del Departamento de Estado ante la campaña de desinformación china. Por cierto, el gobierno asiático no ha hecho nunca referencia a la corrupción que explica en buena medida el colapso eléctrico en nuestro país, un esquema del que formaron parte empresarios de esa nación, al menos con relación a PDVSA. Esto lo decimos nosotros. Simplemente vale la pena recordar el caso de Diego Salazar y los $200 millones que pagó la compañía china CAM Engineering para tener contratos millonarios con el Ministerio de Energía y Petróleo, PDVSA y además con Corpoelect. Vale, insistimos, la pena leer el trabajo especial del País de España publicado en noviembre de 2018. Varios datos. La tarde de hoy, madres de 30 niños en espera de trasplante en el Hospital JM de los Niños, de Los Ríos, denunciaron que las operaciones se han paralizado desde el año 2017 y corren en riesgo sus vidas. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué dice la Federación Internacional de la Cruz Roja Internacional o la OPS, la Organización Mundial de la Salud, con relación a estos casos que son urgentes? Además, el diputado Ángel Alvarado denunció que fueron extraídos del Banco Central de Venezuela otras 8 toneladas de oro de forma irregular. Lo comentaremos. Y el Fondo Monetario Internacional mantiene sus proyecciones de inflación para Venezuela en 10 millones % para 2019 a las 5:30. Hablamos ampliamente acerca de este tema. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalay. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. María Alejandra, muy buenas tardes. Como siempre, muy grato estar en tu programa. Mucho interés de conocer su opinión, análisis, su reacción en torno a lo que ha ocurrido hoy en la Organización de Estados Americanos, con 18 votos a favor. Decide la organización reconocer al representante designado por la Asamblea Nacional, Gustavo Tarre. ¿Qué puede comentarnos? Sí, esta es una votación histórica porque el reconocimiento del embajador Gustavo Tarre como representante permanente en la OEA, en respuesta a la designación por la Asamblea Nacional y por el presidente interino Guaidó, es un paso de reafirmación
en el retorno de las banderas de la democracia, de la libertad, del pluralismo, que es lo que este organismo hemisférico ha tenido desde sus orígenes. Es algo muy parecido como cuando se hizo hace varios años la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos por la injerencia que tuvo en Venezuela y que se dio a través de las armas que se descubrieron en Machurucuto. Hoy la intervención cubana es mucho más grave porque con la complicidad de las autoridades del gobierno usurpador, y antes de ser usurpador también, han venido haciendo algo mucho más grave que lo que fue Machurucuto. Pero la OEA vuelve de nuevo para reafirmar la vocación democrática de este organismo. Quiero señalar que con esta designación, con un régimen que lo que hacía era desconocer los valores y los principios de la OEA, desconoció la Convención Interamericana de Derechos Humanos, nunca permitió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viniera a hacer un análisis sobre la situación. Y lo más grave es que hace 2 años denunció el tratado de la OEA para sacar a Venezuela de la OEA. Bueno, no logró sacarla porque finalmente la Venezuela democrática tiene hoy un puesto y tiene un digno representante, el representante del presidente interino Guaidó, ocupando el asiento en la Organización de Estados Americanos. Esto se suma al reconocimiento que se hizo de Carlos Vecchio como embajador en los Estados Unidos, de manera que hoy tenemos en el norte a 2 embajadores, el embajador multilateral Gustavo Tarre y el embajador ante el gobierno del presidente Trump. Embajador, no sé si pudo ver usted la sesión el día de hoy. La representante de Venezuela, una actitud desafiante, advertía que ellos se iban para no volver. ¿Cuál va a ser el alcance de la decisión que ha asumido hoy la organización en torno al reconocimiento de Gustavo Tarre como representante de Venezuela ante la OEA? Lo escuchamos. Bueno, es la historia que se repite. No sé si ustedes recuerdan que hace 2 años eso mismo dijo el representante de Venezuela en la OEA, eso mismo dijo la canciller, eso mismo dijo el presidente en aquel momento, que Venezuela nunca más volvería a pisar la OEA. Eso fue hace 2 años. Y desde entonces ha sido un factor de desequilibrio permanente. Porque si no creía en la OEA y había solicitado retirarse de la OEA, ¿por qué tanto empeño en hostigar, en atacar, en utilizar todos los mecanismos de atropello que son los mismos que utiliza no solamente dentro de Venezuela, sino toda esa diplomacia de carritos chocones contra todos los gobiernos democráticos de América Latina? De manera que repiten de nuevo, ellos pueden golpear la mesa, insultar, que es lo que ellos hacen normalmente. Eso no es diplomacia, eso lo que es la demostración de lo que representa un desequilibrio en el concierto internacional. Ya que no quieren la OEA, bueno, la OEA quiere tener representantes que crean en los principios y los valores del máximo organismo hemisférico. Embajador, si me permite, tenemos la declaración del embajador alterno de Jamaica. Él explicaba su voto. El representante alterno de ese país, que hasta hace poco era socio o aliado de Nicolás Maduro y su equipo, Deon Williams, se refería en los siguientes términos a su voto afirmativo a esta propuesta, al reconocimiento de Gustavo Tarre, designado por la Asamblea Nacional como representante de nuestro país ante la OEA. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Jamaica. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, distinguished. Buenas tardes, distinguidos colegas, representantes alternos. Señor presidente, aprovecho esta ocasión para reiterar nuestra enmienda al texto propuesto, que no se refleja en el texto actual ante nosotros. En tal sentido, voy a dar lectura al texto y voy a solicitar su inclusión y que circule en el borrador final de la resolución. En cuanto al párrafo operativo número 1, aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarre como representante permanente a la Asamblea General
a la espera de nuevas elecciones y de la designación de un gobierno democráticamente designado. Gracias. Embajadora Alcalá, quisiera su comentario. Esta decisión de Jamaica de aprobar la resolución, un país, insistimos que hasta hace poco era socio de Nicolás Maduro, bueno, del equipo que lo acompaña. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, con esta posición, por una parte vota a favor, pero mantiene una posición dual en el sentido de anotar su posición, pero en nada obstaculiza ese voto. Vota afirmativamente, después señala que espera que eso se haga una vez que se realicen las elecciones. Bienvenido sea su comentario, pero eso no va a cambiar el espíritu de la resolución. Lo importante es que votó a favor. Y con el voto de Jamaica, que era uno de los aliados incondicionales, ya se está resquebrajando esa especie de foro al que el mismo presidente Maduro muy recientemente hizo una exhortación a que Nicaragua, Bolivia, los países del Caribe, una exhortación a que los caribes se mantengan unidos para respaldarlo junto a México y Uruguay. Bueno, eso no se dio. Y la misma relación con México y Uruguay es también así como medio tambaleante, porque cuando una vez que el embajador Tarre Briceño venga a llevar adelante una voz, verán la importancia de lo que significa una posición de la Venezuela digna, de una Venezuela que busca construir las relaciones hemisféricas, la integración, el desarrollo económico y social y buscar soluciones para la dramática situación que vive Venezuela. Los países del Caribe verán nuestra disposición, como lo ha sido siempre, de cooperar con nuestros hermanos del Caribe. Hay que recordar que hombres como Aristides Carvani, del primer gobierno de Caldera, propuso toda la relación de fraternidad con el Caribe, lo mismo durante los gobiernos de Acción Democrática, de COPEI, de Convergencia. Siempre ha habido una diplomacia de Estado de cooperación. Nunca hemos utilizado, me refiero al Estado venezolano, los mecanismos de chantaje y de atropello a través de lo que se conoce con Petrocaribe y otras instituciones. Y eso se está resquebrajando porque la democracia parlamentaria del Caribe se irá fortaleciendo cada vez más al ver cómo se puede llevar una diplomacia de cooperación y no de atropello. De manera que hoy es Jamaica, mañana será Trinidad, pasado mañana serán los otros miembros del Caribe. Lo cierto es, embajador, que países como México ya asumieron una posición frontal de apoyo a la administración de Nicolás Maduro. ¿Qué significa esto? ¿Qué alcance tiene una decisión de esta naturaleza, al menos a la luz de lo que vimos hoy durante la sesión? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el alcance de esta votación quiere decir que en la próxima sesión o Consejo Permanente, quien ocupará la silla de Venezuela será el embajador Tarre. ¿Qué puede decirnos? Luis Herrera decía, que en paz descanse, decía una frase: nadie es monedita de oro para que todos lo quieran. Claro que el efecto de una diplomacia constructiva es convencer a los demás países de un organismo hemisférico de la importancia de cumplir con los valores, con la Carta de la Organización de Estados Unidos, con la Interamericana. Yo no creo que ningún país democrático vaya a oponerse al cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, salvo por supuesto Nicaragua, Bolivia y algunos países afines ideológicamente. Ahora, yo creo que este drama que estamos viviendo no se puede llevar adelante con caricaturas de lo que el gobierno bolivariano ha venido utilizando en los últimos años. Y paulatinamente ese va a ser el gran trabajo de Gustavo Tarre y de los aliados del Grupo de Lima, los aliados de los democráticos de América Latina, de fortalecer los principios que consagra la Carta de la OEA. Yo, conociendo a Gustavo Tarre, teniendo una gran admiración por su capacidad profesional como parlamentario, como internacionalista, estoy seguro que más amigos del Caribe van a sumarse a llevar adelante una posición que permita frenar ese éxodo millonario hacia el exterior, permitir que la ayuda humanitaria llegue al país y ciertamente los tres principios que ha señalado, los tres pilares que ha señalado Guaidó:
1, el cese del gobierno de usurpación; 2, un gobierno interino; y 3, allí sí, como decía Jamaica, unas elecciones, pero con los estándares internacionales de unas elecciones realmente democráticas y no manipuladas. Finalmente, embajador, hoy Estados Unidos ha fustigado el papel de China con relación a la crisis en nuestro país. Ellos hablan de una campaña de desinformación para tratar de vincular al gobierno norteamericano con la crisis eléctrica, luego de la millonaria inversión que hizo este equipo de gobierno, más de 100.000 millones de dólares, que nadie sabe dónde están. Un esquema de corrupción que explica en buena medida lo que está ocurriendo en nuestro país. Quisiera su comentario, porque quien hace la declaración, el almirante norteamericano Craig Fowler, también advirtió que lo que está ocurriendo en Venezuela puede llegar a niveles serios si Maduro continúa en el poder. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es un poco como lo que decía antes. Es como si un paciente está muriendo de una metástasis y el gobierno, en vez de reconocer qué es lo que tiene que hacer para curarlo por la serie de imprudencias que tengo el petróleo, dice que eso fue la bruja vecina que ha estado utilizando polvos mágicos. Eso es más o menos lo que hace el gobierno. En vez de reconocer su culpa en la corrupción, su ineficacia en el manejo del sistema eléctrico nacional, su absoluta indiferencia frente al drama venezolano, inventa historias. Lo grave es que países serios, primero comenzó Rusia. Cuando uno escucha la televisión oficial rusa o al canciller Sergei Lavrov, a mí me duele porque conocí bien a Sergei Lavrov en la ONU, bueno, repite exactamente lo mismo que dice Jorge Arriazo o lo que dice Jorge Rodríguez. En vez de indagar la veracidad, comienza a atacar a los Estados Unidos. Yo sé que hay diferencias entre Rusia y Estados Unidos, entre Washington y Moscú, pero llegar a esas conclusiones es triste, sobre todo que pensábamos que después de la Glasnost, la ex Unión Soviética no iba a volver a la Guerra Fría. Parece que hemos retornado. Y China, que hasta este momento había estado silenciosa, se suma a la misma posición, que también es lamentable porque China siempre se había mantenido en una posición de análisis equilibrado. En síntesis, es cierto que son dos países muy importantes, pero en la medida que vayan a defender esa especie de política ficción de los marcianos, de las lagartijas y de la guerra ciberespacial de los Estados Unidos, quedarán muy mal al imprimir en la historia del futuro esa dramática interpretación que no lo creen ni siquiera los niños de María. Embajador Milos Alcalá, gracias por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, también ante Brasil, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido hoy. Una situación inédita en la OEA, 18 países aprueban una resolución para reconocer a Gustavo Tarre como embajador de Venezuela ante la organización. Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, país que promovió la resolución inicialmente, escribió hace algunos minutos: el reconocimiento de Gustavo Tarre como representante ante la OEA de Venezuela designado por el presidente legítimo Juan Guaidó es un paso fundamental en la creación de condiciones para que haya democracia y libertad en esa hermana república. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y saben ustedes que la Cruz Roja Internacional llegó a un acuerdo con la Conferencia Episcopal para permitir o coordinar la entrada de ayuda humanitaria a nuestro país. Esto se dijo hace algunos días. Lo cierto es que hoy nos tocó ver el testimonio de las madres de 30 niños que están en el Hospital JM de Los Ríos, advirtiendo que requieren de forma urgente un trasplante de médula porque en la práctica está en riesgo su vida. De hecho, nos preguntábamos al inicio qué dice la OPS, la Organización Mundial de la Salud, sobre una situación de esta naturaleza. Para conversar al respecto, tenemos en línea telefónica a Unidades Urbina, médico pediatra, intensivista, fue director del Hospital JM de Los Ríos, es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Como siempre, doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer saludarte y gracias por el contacto. ¿Qué información puede compartir con nosotros en torno al caso de estos pequeñitos? Sus madres hoy desesperadas, literalmente pedían ayuda urgente para salvarles la vida. ¿Lo escuchamos? Sí, son pacientes que son del área de oncología, que ameritan por su patología de base, que básicamente es leucemia, un trasplante de médula ósea. Hay que recordar que este gobierno desde hace aproximadamente 3 años suspendió el Programa Nacional de Procura y Donación de Órganos. O sea que aquí no se está haciendo ningún tipo de trasplante y por eso estas mamás están desesperadas. Entonces necesitan ayuda urgente para enviarlos a Chile o a Argentina o a España, en el país que lo reciba, para poder hacer. Pero eso tiene un costo, un pasaje, un alojamiento o tal vez el Hospital San Jude en Estados Unidos, pero es realmente dantesca la situación porque estos pacientes, su esperanza es un trasplante de médula, y aquí que se hacía se suspendió sin aviso y sin protesta por parte del gobierno nacional. Doctor, tenemos el testimonio de una de estas madres, Verosca Martínez, expresaba los siguientes términos acerca de lo que está ocurriendo con los pequeñitos del JM de Los Ríos, insistimos, cuya vida corre riesgo. La escuchamos y yo quisiera su comentario. Muy bien. Medular severa, amerita un trasplante de médula urgente. Es conocido en el servicio de hematología desde el año 2007. Hace 3 años le dio un derrame intracraneal al que gracias a Dios sobrevivió. No le daban esperanza de vida porque no tenía plaquetas. Actualmente me lo ven mensual en el servicio para transfundirlo por múltiples cosas. Quedó ahora viéndose en varios servicios, ahora es paciente de nefrología, de nutrición, de varios servicios porque quedó hipertenso a raíz del derrame intracraneal. La única solución para mi hijo, al igual que para los niños que tienen aplasia medular en el servicio, que están urgentes, es un trasplante de médula ósea. Ya no sabemos a qué puerta acudir o qué hacer para que nos ayuden con nuestros hijos. Mi hijo también está registrado, al igual que todos estos niños que estamos aquí hoy, en Fundavene. Lo que queremos es una solución para los trasplantes de nuestros hijos, para las transfusiones que se les están haciendo en el hospital. Ahorita el hospital no cuenta con recursos, como se dice en todos lados. Hay niños esperando transfusiones de hace semanas y no se le han podido poner plaquetas. Amiguitos de mi hijo en el hospital que han fallecido esperando el trasplante.
En los últimos meses han fallecido 3 niños esperando trasplante, que les habían dicho que se los iban a llevar en enero, que se los llevaban en diciembre, y murieron en enero esperando el trasplante. No quiero que esto sea el caso de mi hijo. Doctor Urbina, su comentario. Duro ciertamente ese testimonio de esa mamá, y así como ella, miles en Venezuela esperando la dádiva del gobierno, porque ellos lo hacen ver como una dádiva, como un favor que le hacen al paciente cuando le consiguen una ayuda para un trasplante, para cualquier tratamiento de estos pacientes. Y hay que tener en cuenta que son gente muy pobre, que vienen de otros lugares del país con la esperanza de que en el hospital de niños, que es el centro de referencia, se les solucione el problema. Los médicos están allí, como bien ella lo dice, lo vemos en los diferentes servicios, pero en el hospital de niños, como en muchos hospitales, no hay medicamentos, no hay comida, no hay cómo prolongarle con calidad la vida de nuestros pacientes, y lógico, tienen que apelar al sufrimiento y a buscar a alguien en el gobierno que se conduela, porque antes se hacía poco, pero se hacía aquí trasplante de médula ósea, trasplante de hígado, trasplante de riñón, pero todo eso se suspendió sin motivo aparente, y entonces nunca nos dieron explicación real de por qué la suspensión. Entonces estas madres dependen de ese trasplante para que sus hijos puedan desarrollarse y crecer y ser unos seres productivos, y es muy triste tener la muerte alrededor, porque ella bien lo dice, sus amiguitos han ido muriendo en el transcurso de una espera que nunca termina porque no les dan una solución real a su problema. Doctor Urbina, creo que lo hemos comentado con usted en otras oportunidades, es delito de lesa humanidad esto de la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación de acceso a alimentos y de medicinas. ¿Qué dicen las autoridades para negarse o haber suspendido un proceso de trasplante en nuestro país, de donación de órganos? ¿Cuál es la justificación detrás de una decisión de esta naturaleza que ha puesto en riesgo la vida de al menos estos pequeñitos, según el testimonio de la señora Martínez? Lo escuchamos. Sí, lastimosamente no dicen nada, María Alejandra, porque las autoridades del hospital, quiero decir médicos, no los directores, pero los directores están de espalda a los pacientes, genuflexos al régimen, realmente hay que decirlo así, pero entonces los médicos de los diferentes servicios hacen el llamado, nosotros los ayudamos a comunicarnos con algunas fundaciones, pero todo eso es en dólares, entonces las fundaciones pueden ayudar una parte, pero no completo, porque hay que trasladar a la familia, por lo menos papá y mamá, al niño, entonces, y lastimosamente no hay respuesta, no hay nada, son oídos sordos, ciegos y mudos, como la canción, porque no dan respuesta a las reales necesidades del paciente, y mientras tanto los pacientes sufren y los pacientes van muriendo y quedándose en el camino. Es muy triste la situación, esto es no sabemos con qué motivo hacen este tipo de actuación cuando pudieran, con los recursos ingentes que se han robado en Venezuela, dicho por ellos mismos, gente del gobierno, como el general Rotondaro, que ahora en un exilio dorado habla de todas las marramuzas que hizo, 5.000 pacientes que murieron porque no se pudieron hacer trasplantes en adultos y diálisis. Entonces, oye, con este dinero, que en vez de estar mal utilizado para cuestiones particulares, deberían estar invirtiendo en un país como Venezuela, que apenas el 3%, María Alejandra, del Producto Interno Bruto es dedicado a salud, cuando Haití, que es el país más pobre del continente, dedica hasta 5.5% de su Producto Interno Bruto para salud. Entonces, no hay justificación, no hay respuesta. Estamos hablando contra una pared, porque esa pared evidentemente no hay un diálogo, porque no quieren, porque no les gusta, porque no nos pregunte por qué, pero esa es la situación terrible en nuestro país. Finalmente, ¿cómo se puede ayudar a estos familiares, a estas madres? ¿A qué puerta hay que tocar? Decíamos sí, que apelando, es María Alejandra, a la caridad ajena, a instituciones que oigan ese clamor de esas madres y ayuden en lo posible entre varios a trasladar a esos pacientes para hacer los trasplantes. En los países que los reciben, de verdad que disminuyen los costos, tratando de beneficiar a los pacientes, pero hay que darles un gran empujón, pasaje, una cantidad de cosas para que esos niños puedan salir a cualquier país a ser tratados y que puedan sobrevivir a esa condición que tienen y pueden ser unos niños a futuro productivos para el país. Gracias, doctor Unidades Urbinas, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él es médico, pediatra, intensivista, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, expresando opinión y análisis acerca de este caso. Estos 30 pequeñitos que esperan un trasplante de médula, de eso literalmente depende su vida. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de
Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Irene Pérez Chael y la vacuna del rotavirus. Las diarreas causan más de 1 millón de muertes al año, la gran mayoría en niños menores de 1 año, en países en vías de desarrollo. Sin embargo, gracias a investigadoras venezolanas como Irene Pérez Chael, hoy existen vacunas que reducen significativamente el impacto de esta enfermedad en la población infantil. El rotavirus es un tipo de virus muy contagioso que produce infecciones gastrointestinales severas. En los casos más graves, estas infecciones desencadenan deshidratación y pueden ser mortales. Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en la década de los 80 se comenzó a desarrollar la primera vacuna contra el rotavirus, en la que participó Irene Pérez Chael, del Instituto de Biomedicina en Caracas. Los estudios clínicos de Irene, en los cuales participaron más de 2.000 niños, fueron claves para la aprobación final por la OMS y comercialización en 1998 de la primera vacuna en contra del rotavirus. Posteriormente, desde la ciudad hospitalaria Enrique Tejera en Valencia, esta investigadora también colaboró en el desarrollo de vacunas de segunda generación que hoy son utilizadas en más de 50 países del mundo para combatir las diarreas virales. Con su trabajo de campo, Irene Pérez Chael demostró que en Venezuela la aplicación de esta vacuna redujo sustancialmente el número de hospitalizaciones y de muertes causadas por la diarrea por rotavirus. Esta exitosa historia en la lucha contra las enfermedades infantiles se ha escrito en parte gracias a la relevante participación de la venezolana Irene Pérez Chael. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por
Puig es María. María es de Puig. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Y lo dicho, el Fondo Monetario Internacional prevé que la hiperinflación venezolana llegará a 10 millones% este año, una situación que jamás imaginamos en nuestro país. Esto lo decimos a título personal. El Fondo Monetario prevé que la situación en Venezuela todavía va a empeorar un poco más. Calcula que la economía probablemente se va a contraer 25% y que se va a sumar al 18% de 2018. Datos, por cierto, al menos el de la caída de la economía, que coinciden con el que compartía con nosotros nuestra siguiente invitada, Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Con un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Pues mucho interés de conocer una primera reacción de su parte acerca de este tema. Es una situación, yo le diría que pavorosa, pero nos da la impresión que incluso los cálculos del Fondo Monetario Internacional son conservadores en materia de inflación. ¿Qué puede decirnos? Fíjense, en realidad hemos llegado a un punto en Venezuela donde la sorpresa más bien puede ser que la inflación sea mucho, pero mucho más baja de lo que está pronosticando el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y de lo que nosotros mismos habíamos pronosticado, por una muy mala razón, por una razón casi que muy triste, que es que esa temperatura que marca el termómetro de la inflación va a ser más baja, es precisamente porque el paciente, que es la economía venezolana y todos los que laboramos en ella, están en condiciones muy, pero muy deprimidas. No hay poder adquisitivo en la población. Los que lograron producir se le van quedando inventarios fríos. Si son perecederos tienen que hacer descuentos. No hay forma de mover inventario. Hay una situación muy recesiva, profundamente recesiva. Ahí es donde creo que el Banco Mundial se queda corto en el pronóstico de este año más bien, y el producto puede caer, pero bastante más, tristemente, este año. Y lo que está ocurriendo además es que el estrangulamiento de la actividad de financiamiento de la banca es tan, pero tan fuerte, con el propósito de contener la subida del dólar y así moderar la inflación, que efectivamente se ha logrado moderar la inflación por ese lado, al mismo tiempo que se asfixia la economía, y sin embargo
el poder adquisitivo, ese salario mínimo, está todavía muy, muy rezagado, aunque se hayan desacelerado los precios. Por eso es que hemos visto en el mes pasado el descenso de más de 20% en algunos productos, o la chuleta de cerdo baja a la mitad, ese tipo de cosas, y no es un descenso por razones sanas de abundancia de producción, sino que hay una producción que se hizo y se desplomó la capacidad de compra del venezolano desde enero con el shock de la devaluación de la tasa de ICOM. Se hizo una devaluación enorme, la pérdida de poder adquisitivo sencillamente es cuasi total, es decir, mucho más, 97, 98%, y estamos llegando a una inflación más baja, mucho más baja de lo esperado, sin dejar de ser hiperinflación, pero por la peor de las razones, no por bonanza y recuperación, sino porque está simplemente desapareciendo la actividad económica a un ritmo muy preocupante, con además una gravísima presión sobre la banca que no tiene nada de sano, es extremadamente preocupante y yo diría nuevamente que irresponsable. Creo que podemos llegar a muy malos resultados económicos, a pesar de que nuestra inflación a lo mejor no va a ser de 10 millones, sino de 100,000% o 50,000%. Si me permite, Tamara Herrera, vamos a abrir las líneas telefónicas. Nos interesa mucho lo que tienen que decir los oyentes sobre este tema. 0212-482-9126, 482-9126 y 0212-482-9388, 482-9388. Yo le preguntaría sobre el salario mínimo. Han anunciado un incremento para el próximo 1 de mayo. ¿Qué expectativa puede haber al respecto? El diputado José Guerra decía que ahora mismo equivale a un poco más de $5 mensuales, incluso por debajo del salario mínimo en Haití. Quisiera su comentario. Bueno, esa es la situación desde hace varios meses. Habíamos llegado a situaciones similares en el 2017 y 18, pero se ha ido no solo agravando, sino que antes, aunque el gobierno no tuviera el dinero, aumentaba el ingreso, de alguna manera, los salarios, y aunque fuera financiado mediante la impresión, no la impresión, sino la generación monetaria que aumentaba la inflación, pero daba en algún momento algún aliento muy efímero. Ahora el gobierno ha venido haciendo una especie de moderación de su gasto. No lo va a poder hacer por mucho tiempo. Creo que todo el mundo habrá notado que ese patrón de decretar o por lo menos verbalizar incrementos salariales, aunque no estén documentados en la Gaceta, lo cual es una manifestación de un Estado que no pareciera ser tal, hace más de 2 meses que no se produce. El patrón era más o menos bimensual, cada 2 meses, bimestralmente, hacer ese ajuste, y el último ajuste fue en enero, donde hubo en enero una inflación solo en ese mes de 220%, de acuerdo a nuestros cálculos. Entonces, el poder adquisitivo está contraído, la cesta de consumo del venezolano está reducida a las cosas muy, pero muy, muy esenciales. Las cosas que son perecederas tienden a bajar de precio con más facilidad si es que hay inventario, y la recesión dejó ese inventario fuerte, o sea que vamos a tener probablemente en nuestra percepción que ha habido un cambio brusco y vamos a tener tasas de inflación mucho más moderada, del orden de 30, quizás 50%, y solamente probablemente después de este aumento salarial de mayo, y dependiendo de la decisión de política económica del gobierno, solo de él depende cuál curso va a tomar la economía. Si va a reanimarse de alguna manera con un costo de mayor inflación, o si va a continuar esta agonía peligrosísima con el solo propósito de aguantar ese dólar.
Tenemos oyentes que se comunican a través de nuestros teléfonos. Carmen Rodríguez nos llama desde el Marqués. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, María Alejandra, yo no te voy a hablar de la inflación. Yo lo que te quiero preguntar es por qué Carrizo nos quitaron Antena 3. ¿Por qué nos quitaron Antena 3 estos abusadores? Si ese es un canal que yo pago en DirecTV, yo no sé cuál es el motivo para que ellos nos hayan quitado Antena 3 y otros canales que uno paga con DirecTV. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, señora Carmen. Bueno, eso fue una decisión arbitraria, evidentemente, del equipo de Nicolás Maduro. Usted recordará, producto de la transmisión de un concierto para recabar ayuda humanitaria, donaciones para comprar alimentos y medicinas a nuestro país. A partir de ese momento decidieron sacar del aire efectivamente de forma arbitraria este canal y otros. Bueno, porque la situación en Venezuela es la que hay, al margen, lamentablemente, esta es una opinión muy personal del Estado de Derecho. Esa es la razón, señora Carmen. Seguimos conversando con Tamara Herrera y yo le preguntaría acerca de lo que está ocurriendo con la producción petrolera. La firma Argus habla de una producción en el mes de marzo por encima de 800.000 barriles, el impacto que esto tiene para las finanzas de un país como Venezuela, que depende casi exclusivamente de la exportación de petróleo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, el hecho de que Venezuela, algunos están estimando que su producción cayó hasta ubicarse en 800.000. La firma Platts recientemente también estimó algo más de 700.000. Y significa, esas cifras, si se confirman esta semana cuando la OPEP presente sus estimaciones de todos los productores, significaría que Venezuela ha visto caer su producción solo en un mes, solo en el mes de marzo, en aproximadamente 200 y tantos mil barriles. Es una situación complicada, tristísima, resta muchísimo margen de maniobra para sostener el país y mucho de ese descenso, ahí están varios efectos combinados. Por un lado, la inercia de desmoronamiento que viene ya de algunos años en la industria que sabemos ha venido cayendo su producción. Recientemente, a partir de febrero, se monta sobre esa inercia declinante el efecto de las sanciones comerciales, donde Estados Unidos, la Casa Blanca, prohíbe a los norteamericanos comprar o vender petróleo a Venezuela. Y por último, además, cayó esta fulminante parálisis eléctrica que afectó a la industria, y hasta hace apenas una semana los 2 mega apagones que hubo en el país realmente prácticamente llevaron la producción en algunos días a 0 y en otros incluso a 10%, porque además el puerto de José tuvo que detenerse por la tardanza en recuperar la situación eléctrica. No hay autonomía ninguna eléctrica allí en la faja del Orinoco. Todo está operando a capacidades mínimas, la situación de mantenimiento es, lamentable y no hay forma de reaccionar. Y si el puerto de José no está abierto, pues no puede entrar nada ni salir nada. Es decir, no pueden entrar los diluentes que son imprescindibles para producir diluir ese crudo que nosotros exportamos, y tampoco entonces puede salir lo que nosotros exportamos. Si eso se prolongara mucho, honestamente en este momento no sé si ya para el día de hoy José está operativo cabalmente, pero si esa es una situación que llegara a prolongarse, evidentemente tú tienes que disminuir incluso ese deplorable y mínimo bombeo de 780.000 barriles, porque no vas a tener más donde guardarlos. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque a esta situación hay que sumar la extracción de las reservas internacionales de oro. Es una denuncia muy seria que ha hecho el diputado Alvarado. Brevemente yo le pregunto su opinión, el alcance de una situación de esta naturaleza, porque
usted me corregirá si me equivoco, pero sin reservas es muy difícil acudir a digamos, instituciones internacionales para pedir financiamiento a la luz de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿En qué situación nos coloca esta extracción irregular del oro del Banco Central de Venezuela? ¿La escuchamos? Bueno, en realidad hace mucho tiempo que el oro está siendo utilizado precisamente como hace tanto tiempo la producción de la industria petrolera ha venido declinando. Desde hace algunos años el Banco Central ha concentrado la atención en refinar el oro que sale de Guayana, y también ha realizado en la desesperación ventas, las ventas que se realizan ahora tienen, digamos, el cuestionamiento constitucional que tienen estas decisiones que debieran, de acuerdo a la Constitución, ser realizadas con conocimiento al menos de la Asamblea Nacional. La razón por la que están vendiendo, por cierto que no es totalmente claro, pero aparentemente se trata efectivamente de oro monetario, o sea, oro que está en las reservas. Al venderlo se convierte en dinero líquido y no sabemos dónde está ese dinero líquido ni sabemos a dónde se va a utilizar. Son tantas las necesidades de Venezuela que realmente espero que de alguna u otra manera podamos ver, aunque sea el resultado de ese oro tan cuestionablemente sacado, porque todo lo que se hace a oscuras es realmente cuestionable, incluso si fuera legal. No se entiende por qué tiene que salir recursos de la reserva y oro en particular de una manera subrepticia en circunstancias como la que vive el país, pero es parte del apremio financiero por el que está pasando el gobierno. Tamara Herrera, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Economista, directora de Síntesis Financiera. Desde el 23 de febrero, publica el diputado Ángel Alvarado, han sacado 24 toneladas de oro monetario del Banco Central por personal ajeno al banco. Evidentemente, una actividad, absolutamente irregular. Vamos a la pausa, al resto venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. El doctor Joel García, abogado del diputado Juan Requesens, informaba en su cuenta en Twitter que a las 4:38 de la tarde fueron convocados a ingresar a la sala para reanudar
la audiencia preliminar contra el parlamentario y demás imputados en el caso de magnicidio. Recordar que el diputado Requesén fue detenido por funcionarios del SEBIN sin orden judicial el 7 de agosto de 2018, además sin respetar su inmunidad parlamentaria. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Ulitzar Caña, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Nos encontramos mañana. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.